Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Buenas tardes, amigos. En este domingo en que Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón se encuentra de nuevo con ustedes, nuestros apreciados televidentes, a quienes nos debemos y hacemos un enorme esfuerzo por brindarles programas que de una u otra manera les hagan crecer educativamente, culturalmente, socialmente, políticamente. El tema es que este es un programa donde siempre traigo invitados, siempre buscando gente que sepa más que yo, para que puedan enriquecer el acervo cultural que nuestra audiencia tiene, sobre todo pensando en los maestros, en los directores. En el día de hoy, no es el programa más alegre que les traigo. Quizás el programa en el que hago más justicia. Y digo que no es el más alegre porque cuando un amigo se va, así dice una canción, cuando un amigo se va, y cuando se va siendo el colega, y cuando ese colega es el que comparte contigo los sueños, que en la educación, en aquel ámbito, en aquella ciencia, en aquel mundo que define lo que el hombre y la mujer del mañana serán. Cuando un amigo se va, tenemos que hacer que no se lleve lo que en su momento compartió con nosotros, lo que en su momento le dio al país, lo que en su momento propuso, lo que en su momento ha dejado como su gran legado, que nos compromete a todos sus amigos y compañeros de ideales, compañeros de sueños, compañeros, algunos hasta de travesuras, algunos de viajes, pero compañeros siempre compartiendo la preocupación de que en Dominicana nuestros niños aprendan. Yo me refiero al doctor Julio Sánchez Mariñez, Julio César Sánchez Mariñez, que se ha ido hace unos días. Antes de irse, sin yo saber que él estaba con un mal tan avanzado, él vino a mi casa, solía visitarme con frecuencia, o me llamaba por teléfono o hablábamos virtualmente, siempre preocupado por lo que había en el ambiente. Y en él se confundían el especialista, el gran experto en la educación superior, en la investigación, con el hombre que pensaba desde ese nivel en cómo mejorar la formación básica para que el que llegara a la universidad pudiera tener mejores resultados. Julio fue un hombre extraordinario. Julio fue un amigo extraordinario. Fue un investigador extraordinario. Julio fue un escritor extraordinario. Julio fue un dirigente extraordinario. Julio fue un hombre comprometido con el avance de la República Dominicana e hizo de instituciones dominicanas referentes internacionales que pocos hemos logrado. Y la partida de Julio nos reunió
en el momento de la despedida, estando frente a su cuerpo inerte, escuchando a sus amigos, a los profesores de la universidad de la cual era rector, escuchando a estudiantes de esa universidad, cómo lo evocaban, cómo Julio no se limitaba a estar en una oficina para dirigir lo académico, lo administrativo, sino que buscaba al estudiante. Se sentaba en el patio con un estudiante, llamaba a un estudiante, le preguntaba al estudiante, le ofrecía al estudiante, le aconsejaba al estudiante. Y en ese momento de la despedida, yo, por supuesto, estaba ahí y me encontré con un grupo muy íntimo que compartimos mucho con Julio. Y les dije, cuando nos retirábamos, que estábamos obligados a hacerle un homenaje. Y ese homenaje no podía ser en privado, tenía que ser un homenaje público. Y para ello yo les pregunté a los compañeros si verían bien que el programa Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón, donde todos se han encontrado conmigo en mi sala, conversando sobre todo aquello que a Julio le preocupaba. Julio, en esta fase de mi vida en los medios, no vino a ser mi invitado, porque Julio estaba reservado junto a otros rectores para en su momento hablar de la ley de fusión de los ministerios de educación y de educación superior. Y él dijo, Jackie, guárdame para ese momento. Él tenía una gran preocupación con el tema y hoy lo tienen los compañeros más cercanos a él. Tenemos a la doctora Odil Camilo, que para mí es como una hija. Su madre, Minerva, fue en los últimos años de mi vida profesional en APEC y en todos mis años en el ministerio, hasta que ella partió de este mundo. Minerva fue para mí una hermana, fue, inclusive yo le pedía consejos. Siendo más joven que yo, para mí, Minerva era una maestra de cuerpo entero. Y Odil ha heredado el talento de la madre con una formación exquisita que la ha llevado a nivel de un doctorado en educación en una de las instituciones de más prestigio, no en Estados Unidos, de más prestigio en el mundo, el Teachers College de la Universidad de Columbia. Una de mis especialidades fue producto de un programa que se diseñó en el Teachers College y que su profesor emeritus, ya desaparecido, estoy hablando de hace más de, en el año 1965, el profesor emeritus Hamden Faulkner había diseñado, había venido en la época de Trujillo, en los últimos años, había dicho que había que hacer algo en educación. Y se hizo a partir del 65, desde APEC. Julio era un hombre de un avance. Yo no sé, a veces él, cuando venía a donde mío, cuando nos juntábamos en su oficina, que fueron pocas veces, pero nos juntábamos cuando él estuvo de rector en el IFODOSU. Yo fui personalmente a darle las gracias a él y a su staff de vicerrectores, porque en el año 2019, en Licey al Medio, uno de los recintos más lindos del IFODOSU, Julio me ofreció un doctorado honoris causa en educación. Yo tenía otros doctorados honoris causa, pero en educación
que era donde yo me di cuenta que quizás más lo merecía. Bueno, no que más lo merecía, sino como que lo sentía más dentro de mi corazón, porque de verdad en educación es que ha transcurrido mi vida. El hecho de que haya tenido algunas especialidades que no están íntimamente ligadas al aula, todas de una u otra manera, tienen que ver o terminan en el aula, porque estamos hablando de que los niños aprendan, de que los jóvenes aprendan, de que los profesionales aprendan. Y yo recuerdo de Julio algunas pinceladas, pero quisiera compartir con ustedes lo que el grupo que nos pusimos de acuerdo para hacerle este homenaje desde mi programa, que no es mi programa, es el de ustedes y es el de los colegas que comparten hoy conmigo las cámaras y los micrófonos. Y, por ejemplo, me gustaría escuchar, o que ustedes escucharan, porque yo no estuve en la grabación, yo dejé que ella grabó aquí, pero ella grabó sola. Estamos hablando de Rosalina Perdomo, la presidente de la Junta de Regentes, que es la gobernanza del Instituto Técnico de Santo Domingo, conocido como INTEC. Escuchemos a Rosalina. Soy Rosalina Perdomo, actualmente soy la presidenta de la Junta de Regentes del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, donde el doctor Julio Sánchez era su rector. También participé como miembro de la Junta de Regentes en su elección como rector de INTEC. Corroboro hoy día más la buenísima elección que hicimos en ese momento, tanto el Consejo Académico como la Junta de Regentes, de él como rector de la institución, iniciando el año 2021. Julio Sánchez era un hombre visionario, se entusiasmaba con las ideas, pero también con la realización de esas ideas. A él le interesaba mucho vincular el aprendizaje, lo que aprenden los estudiantes en la universidad, pero también con la industria. Así que él impulsó mucho el enfoque STEM, que es esa vinculación ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, ese enfoque de integración. Y también el Learning Factory, que busca también la resolución de problemas que se presentan en las empresas y cómo desde la universidad se pueden buscar esas soluciones con mentores tanto de las industrias como de los mismos maestros del INTEC. Julio era un gran conversador. Las ideas le bailaban en la cabeza, las palabras, era un cultor de las palabras, se entusiasmaba mucho cuando hablaba y citaba también mucho, siempre me llamaba la atención eso, a sus padres, como mi papá decía, como mi abuelo decía, como mi mamá decía. Es una pena que lo hayamos perdido como rector, pero verdaderamente le impulsó la universidad por los caminos que tiene que ir toda universidad. Los estudiantes aprender a vincularse con su medio, con el medio, y buscar soluciones a los problemas que se presentan en el entorno natural y en el entorno social. Y oyendo a Rosalina, recuerdo en la capilla mortuoria escuchar a quien fue mi médico, y digo que fue porque con el arreglo de infraestructuras que hay alrededor de los llamados Medical Nets 1 y 2, mis médicos están en ese vecindario. Dejó de ser mi médico
directo, Casimiro Velasco. Y Casimiro fue un amigo de infancia de Julio, una persona muy querida por mí, a quien le agradezco muchísimo, porque más que médico también ha sido, es y será siendo mi amigo. Y Casimiro, cuando yo lo escuché en el mortuorio, me partió el alma, cómo él hablaba de esa infancia, de esa juventud, de lo que compartió con Julio. Me gustaría que ustedes oyeran lo que él vivió junto con Julio. Mi nombre es Casimiro Velasco, soy médico endocrinólogo. En la mañana de hoy, una persona me comentaba que había que ser valiente para hablar en público sobre una persona muy querida y muy especial para uno y que ya haya fallecido. Hay que amar profundamente a esa persona para uno entender que vale la pena y que es necesario honrar a quien honor merece. Julio Sánchez fue mi compañero de toda la vida, desde la infancia, una niñez en el barrio. Él siempre vivía de chanza diciendo que su residencia quedaba en la avenida Polvorín. Obviamente el que conoce Ciudad Nueva sabe que Polvorín es una callecita pequeña y de una cuadra. Pero ahí en esa Ciudad Nueva pequeña, llena de muchos amigos, nos criamos, estudiamos en el mismo colegio, nos graduamos. Luego, evidentemente, nos separamos porque la vida nos llevó por rumbos diferentes. Yo me dediqué a la medicina, él se dedicó a la parte de educación. Y con el tiempo, una vez más, nos reencontramos. Y fue ahí cuando yo empecé a conocer al Julio que admiro, al Julio que respeto, el Julio que supo admirarme a mí también como médico y que supo respetarnos. Y eso hizo de nosotros que hiciéramos una amistad entrañable que cambió de nombre, de amigos, a simplemente hermanos. Julio es una persona muy carismática, a pesar de tener un carácter fuerte, una estatura muy alta. Sin embargo, tiene una ternura cuando dice las cosas, tiene una capacidad crítica de análisis cuando plantea la solución de un problema que realmente yo admiraba. A veces incluso me era difícil entender sus chistes y tenía que pensarlos y quizá luego de un rato largo era cuando caí en cuenta el mensaje que me quería dar. Así son las personas inteligentes, sabias. Yo creo que Julio era una persona muy inteligente, muy sabia, pero sobre todo muy estudiosa. Nosotros estuvimos muchos años, quizá más de 10 años, compartiendo 2 casitas, éramos vecinos en Jarabacoa, y ahí yo tuve la oportunidad de conocer la parte, como siempre he dicho, tras bastidores de la vida de Julio. El Julio que le gustaba bailar, el Julio que le gustaba cantar, el Julio que le gustaba cherchar, hacer chiste. A veces nos centramos en esas personas muy preparadas y muy educadas, como en efecto lo era Julio. Sin embargo, con él yo supe vivir esa sencillez del ser humano, esa parte débil que lo hacía completar al Julio intelectual que también yo tuve la oportunidad de conocer. Doy gracias a Dios por haber compartido parte de mi vida con él, con mi hermano. Sufro su partida, pero me quedo lleno de gratitud por todo lo que aprendí, por todo lo que viví, por todas sus alegrías, sus chanzas, por todos sus problemas que compartimos, por todas las rabietas que hacía, porque igualmente tenía un carácter muy fuerte, pero eso hizo de Julio un hombre completo, un hombre humano,
y un hombre a quien desde la distancia y siempre amé, amo y amaré por siempre. Gracias, Julio. Vieron, oyeron a Casimiro, pero hay una joven, quizás la más joven de nosotras, o yo diría que quizás la más joven del grupo, y me refiero a Mechi Hernández, que es una especialista en educación de párvulos, educación inicial, educación de los niños pequeños. Mechi creó hace muchísimos años un centro que se llamaba El Círculo. La verdad es que yo no sé por qué cerró El Círculo, y este no es el momento para hablar de ello tampoco, pero yo siento que todos los que fueron alumnos del Círculo quedaron marcados por lo que Mechi pudo crear en una escuela de infantes, en una escuela de niños en edades preescolares, que hoy en día ya sabemos por las neurociencias que los aprendizajes mayores ocurren en esos años y que la formación del futuro depende de la formación que se tenga en los primeros años. Y yo quisiera que ustedes escucharan lo que Mechi nos dice de su amigo entrañable, Julio Sánchez Mariñez. Soy Mechi Hernández Camaño, educadora. Conocí a Julio Sánchez en los años 70 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Él estudiaba psicología, yo era del grupo de educación. Coincidimos en algunas asignaturas, pero el grupo de personas que estudiaron con él fueron siempre mis amigos, o han sido siempre mis amigos. Para mí Julio era una persona muy inteligente, pero con una gran cultura, muy reflexivo y sobre todo un gran lector. Tenía capacidad para hablar de muchos temas, porque tenía una capacidad crítica, analítica, muchos conocimientos. Luego tuve una relación con él como padre de mi centro educativo, donde fue un excelente padre, el padre de Francis, con el cual desarrolló una maravillosa relación como padre e hijo. Luego me tocó trabajar en el ISFODOSO cuando él fue rector. Lo valoro como un gran gestor, como una persona visionaria, con un sentido humano en las relaciones con las personas. La gente lo recuerda también por esa manera tan humana de relacionarse. Jocoso, a veces también tenía un carácter y decía cosas duras, pero tenía una gran humanidad, un gran sentido de relacionarse con los demás de muy buena manera. Oyendo a Mechi, tengo que de inmediato pensar que debo invitar a nuestro productor, a Robert, de que nos ponga las palabras de alguien muy especial en la vida de todos nosotros. Así como les mencionaba que hoy en día las neurociencias nos dicen cómo aprenden los niños y la importancia que tienen los primeros años, en eso ya estamos todos convencidos. Cuando yo estudié no había neurociencias, estaba la neurología, por supuesto como una especialidad en la medicina, pero las neurociencias y su impacto en la formación de los docentes y en saber cómo operan en el cerebro, las neuronas, etcétera, para que entendamos los que hemos sido y somos maestros, profesores, facilitadores, podamos entender cómo los niños y los jóvenes aprenden. Tengo que pedir que escuchemos las palabras de alguien que no sé cómo
cómo definir. Y yo me refiero en este momento a alguien que también es muy especial para mí. Es muy especial porque mi médico, quizás porque es quien todavía me tiene caminando, es porque es un hombre, es un ejemplo para todos, y además de ser un neurólogo, neurocirujano, neurofisiólogo, también es un líder deportista. Ha sido loco con los deportes, y les está hablando la maestra que en mis años de juventud, hasta los 37, 38 años, también fui una gran deportista. Y digo gran porque fui campeona en varias modalidades de deporte, especialmente fui campeona nacional muchos años en el deporte donde más se necesita la concentración del pensamiento en el palito y la bolita para ponerla en el hoyito. Me refiero al golf. Y tengo que decirle que hay que escuchar, y escuchar con mucha atención, porque la última vez que estuvo con nosotros, con los que estamos aquí, que estamos hablando a ustedes hoy, del amigo que se nos ha ido, de la pena que nos ha dejado, pero es una pena que no deja de tener dejos de alegría por lo que nos aprendimos junto a Julio, por lo que Julio nos ha dejado. Yo les voy a contar ahorita a ustedes lo que tengo de Julio. Yo me refiero a José Joaquín Puello. José Joaquín habla de Julio y ustedes tienen que escucharlo. Hablar de nuestro rector fallecido del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, mi querido amigo Julio Sánchez Mariñez, no tengo que pensar mucho. Realmente no. Mis palabras son palabras que salen del alma. Hemos perdido un gran amigo, hemos perdido un gran rector, hemos perdido un gran académico, hemos perdido un gran profesor, pero sobre todo, mis queridos amigos, hemos perdido a un gran dominicano. A Julio yo lo conocí en una etapa de su vida muy importante, fue la etapa de formación de él como psicólogo. Julio Sánchez Mariñez fue mi alumno en la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Un estudiante distinguido, un estudiante comprometido con la profesión que estudiaba y sobre todo un ser excepcional desde el punto de vista de lo académico y de lo humano, de las dos cosas. Dos vertientes importantes en la vida de Julio Sánchez Mariñez. Por mucho tiempo, el INTEC vestirá un gran crespón negro en cada una de sus aulas. En lo que a mí respecta, yo tengo un crespón negro en el alma. Solamente espero que Dios haya recibido a mi amigo Julio, que esté a su diestra. Y lo recordaremos como fue, el hombre que fue, cómo enseñó y sobre todo por el legado y el ejemplo que nos ha dejado a todos nosotros, en lo personal y en lo institucional. Julio, hasta siempre. La verdad es que cuando uno escucha a José Joaquín hablando en un lenguaje sencillo, pero en un lenguaje muy técnico, científico, uno piensa con los trillones de neuronas que él, cuando viene a las reuniones a casa, que juntamos los amigos para hablar de cosas que pueden incidir en el futuro del país. Como grupo nos preocupa ese futuro que nosotros nos vamos a vivir, la mayoría, si no somos octogenarios como yo, como el mismo José Joaquín, son casi octogenarios, pero estamos comprometidos con un futuro mejor para los que nos van a relevar en la construcción de una sociedad dominicana que se distinga por el nivel educativo de sus gentes. Y recuerdo en una de las reuniones en mi oficina, en la salita de mi oficina, que estaba Radamés, estaba Juan Tomás, estaba Leo,
Era un grupo de personas muy, muy escogidas, muy queridas. Y José Joaquín estaba hablándonos del aprendizaje. Nos estaba diciendo cómo ocurría el aprendizaje. Y estaba Radamés Mejía. Yo de Radamés solamente puedo decir que es mi hermano. Radamés y yo tenemos, qué sé yo, más de 50 años. Y nos sentamos del mismo lado de la mesa. Y digo nos sentamos del mismo lado de la mesa porque ninguno de los dos hemos tenido, o hemos demostrado, o hemos hablado, o hemos dicho, o se nos ha dicho que tenemos partidarismos políticos. Nunca lo he oído en los labios de él, ni él lo ha oído de los labios míos, ni ustedes lo han oído de mí, porque yo creo que ni Radamés ni yo hemos pertenecido a ningún otro partido que no sea el partido del pueblo. Un partido del pueblo que lo que nosotros le podemos ofrecer no son votos. Le ofrecemos a ese partido que está representado por el pueblo, y en el pueblo los maestros, y en los maestros las familias, y en las familias todos los que componemos la comunidad nacional dominicana. Lo que pensamos es en compartir lo que podemos dar. ¿Qué es lo que podemos dar? Podemos dar o compartir conocimientos, experiencia y ayudar para que en el aula los niños aprendan. De nuevo sale la expresión, en el aula los niños aprendan. Yo sé que nos están viendo educadores, por eso insisto, pero yo quiero que oigan a Radamés. Radamés sabe más que yo, Radamés sabe más que yo aprendo muchísimo de él, pero tenemos una gran confianza y nos consultamos. Pocas cosas hago en materia laboral o profesional sin consultar a Radamés y sin consultar a Juan Tomás. Pero yo quiero que escuchen a Radamés. Vamos a ver lo que nos dice cuando él habla de nuestras experiencias o de sus experiencias con Julio Sánchez Mariñez. Recientemente, la comunidad académica dominicana perdió a uno de sus miembros más distinguidos y de una trayectoria de contribuciones al país distinguida e inigualable. Me refiero al amigo y colega Julio Sánchez Mariñez, que al momento de su muerte desempeñaba el papel de rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Con Julio me une una trayectoria de trabajo colaborativo de muchísimos años. Tuve el privilegio de conocerlo en la década de los 80, precisamente en los años 81, 83, cuando se creó el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Yo tuve el privilegio de ser miembro de la primera junta directiva del CONES y en esa condición pues tuve la oportunidad de trabajar de cerca con Julio Sánchez Mariñez, que se desempeñó como secretario de ese consejo. Desde ese momento, observando su dedicación, la profundidad de su pensamiento, la manera como abordaba los temas de la educación en general y de la educación superior, desarrollé una profunda admiración y respeto por su trabajo y por sus opiniones. Esa vinculación con Julio Sánchez Mariñez y esa colaboración se extendió hasta su muerte. Posteriormente, él se fue a estudiar a los Estados Unidos y cuando regresó, en mi condición de vicerrector ejecutivo
de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra en su recinto de Santo Tomás de Aquino, aquí en Santo Domingo, yo lo recluté para que colaborara conmigo coordinando el Departamento de Mercadeo y Administración. Allí se distinguió también con la misma dedicación y el mismo esmero. Posteriormente, él se fue de la Madre Maestra y se fue a trabajar al VHD, en donde tuvo una excelente participación en el área de recursos humanos, y luego pues continuó su labor académica trabajando en el INTEC. Y luego fue nombrado rector del Instituto Superior de Formación del Magisterio Salomé Ureña, el ISFODOSO. Cuando estuvo trabajando en el ISFODOSO me tocó a mí trabajar de cerca con él en mi calidad de vicepresidente de la Junta Directiva del ISFODOSO. El trabajo que realizó en el ISFODOSO fue un trabajo sobresaliente, extraordinario. Con su impulso, el ISFODOSO se situó entre las instituciones de educación superior más sólidas de este país. Él hizo del ISFODOSO una institución de formación docente de proyección internacional. Posteriormente dejó la rectoría del ISFODOSO y pasó a la rectoría del INTEC, en donde en el desempeño de esas funciones lo encontró la muerte. Su trayectoria como profesional, su trayectoria como académico y la estela de resultados que obtuvo en el desempeño de todas esas posiciones lo colocan sin lugar a duda entre uno de los dirigentes de la educación superior más preclaros y de mayor incidencia en el escenario de la educación superior. Por eso, junto a la comunidad académica nacional, en lo personal, yo me siento profundamente triste y lamento su partida. Espero que Dios lo acoja en su santo seno y que nosotros, mortales, que quedamos aquí, pues le rindamos homenaje y lo recordemos por sus logros, por su manera de ser afable, por su amistad. Muchas gracias, amigo Julio. Amigos, amigas, dominicanos, amigos de fuera, amigos del mundo. Hoy el programa Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón se viste de luto, está de duelo. Estamos de duelo porque un amigo, compañero, colega, que iba a hablar ahora en el mes de julio, no estará físicamente. Pero yo quisiera que escucháramos, como hemos venido oyendo los testimonios de aquellos que en el ámbito en el que yo me muevo con ellos, es también muy cercano a Julio, y la memoria de él, en la memoria de él, siempre estará Julio Sánchez Mariñez. Y yo me refiero al profesor, investigador, hombre excepcional, gran pensador, filósofo, el doctor Fernando Ferrán, amigo del alma, con quien la vida me ha privilegiado trabajando con él, cerca de él, y hoy teniéndolo tan cercano a mí. Julio, desde el cielo, escucha todo este grupo de compañeros y de muchos otros que están haciendo cosas semejantes a las nuestras. Y Fernando, yo quiero que oigan lo que Fernando dice de Julio.
Me han pedido que en 1, 2, 3 minutos diga algo significativo de mi experiencia con Julio Sánchez. Interrumpo mi convalecencia por COVID a estas alturas del juego, y voy a decir básicamente en 2 palabras lo que siempre he pensado desde el primer día que lo conocí hace más de 40 años. Es en el Caribe, en las Antillas, en este país, el único Quijote y Sánchez, en una sola persona que yo he conocido. Me explico. Quijote, porque era un aventurero, veía no solamente navíos, sino grandes empresas que acometer. Y al mismo tiempo, Sancho, porque no era engreído, iba montado en un burro y servía y servía y seguía sirviendo las causas que defendía, tanto en términos políticos, como ideológicos, como pedagógicos. Los estudios, los escritos de él, su misma tesis doctoral demuestra la profundidad de su pensamiento y la bonomía que lo caracterizaba, no solamente detrás de un buen vaso de vino o de un buen plato entre amigos, sino sobre todo ese deseo entrañable de ayudar, de servir, de ser útil a los demás, lejos de las cámaras y lejos de todo el protagonismo. Quiere el Señor, quiere el buen Señor, el hermoso amor. Te marchaste para siempre sin que pudiéramos vernos y mucho menos despedirnos. Cosas de la vida, ¿no? En un rincón del alma quedarán los recuerdos de nuestra amistad forjada durante más de 50 años y en múltiples escenarios. Y a ese mismo rincón volveré para recordarte cuando la circunstancia lo requieran o sencillamente te aparezcas en mi mente. Una vida consagrada a la construcción de una patria y un país distinto es el legado que dejas, lo que no es poca cosa. Vete en paz, querido y estimado amigo. Para ti, esos afanes ya terminaron. Tu último bastión de lucha y estandarte, la educación, donde te entregaste en ideas y acciones como nos tuviste acostumbrados. En la universidad pedagógica, como quisiste que se conociera y se reconociera y se llamara Luis Fodoso, el Instituto de Formación Docente Salomé Ureña, te comprometiste con el que más por darle nuevos senderos y aires nuevos a la formación de calidad de nuestros maestros. Y en el INTEC, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, concluiste tu vida de compromiso manteniendo esa bandera de lucha por unos 50 años más. Solo decirte, como aquella canción que disfrutamos muchas veces de ese famoso grupo inglés: hello, goodbye, hola y adiós. Estas palabras me sacaron de mis sueños a las 2 de la madrugada y con ella te despido y te honro. Hasta siempre, hermano. Hemos escuchado un grupo de profesionales, de hombres y mujeres distinguidos, todos
con una conducta profesional y personal que son ejemplos en cualquier sociedad del mundo y son un orgullo para la República Dominicana. Pero me falta una persona que no puedo dejar de presentárselas. Es la rectora de la Universidad Iberoamericana, la doctora Odile Camilo. Odile es la presidente de la Asociación Dominicana de Rectores Universitarios, conocida como la ADRU. Si hay una persona que a partir de la muerte de Julio ha estado más cercana o más al habla conmigo, ha sido Odile. ¿Por qué ha sido Odile? Odile como rectora ha sido extraordinaria, pero en la presidencia de ADRU, Odile, que se coge todos los papeles en serio, se ha cogido en serio, pero muy en serio, una responsabilidad que yo no quisiera que nunca me tocara, y es presidir la ADRU en un momento en que se debate una ley que entre ellos había diferencias conceptuales para asumirlas o no asumirlas. Yo no voy a dar mi opinión. Ustedes saben que me refiero a la ley de fusión de los ministerios de educación y educación superior. Pero como de eso no se trata este programa, yo sí quiero que ustedes escuchen a una joven. Sí, Odile es muy joven. Odile es muy joven, con un sentido de madurez y de visión de país, de visión de la educación en todos los niveles, aunque se ha especializado en el nivel de educación superior. Yo quisiera que ustedes escucharan lo que la memoria de Julio Sánchez Mariñez ha dejado en el corazón de nuestra querida Odile. El doctor Julio Sánchez era un hombre excepcional, de una inteligencia brillante, muy culto, un hombre trabajador, apasionado, asertivo y muy valiente, comprometido con la excelencia en todos los ámbitos en los que se desempeñó y con una firme convicción de que República Dominicana puede superar los retos estructurales si trabaja de manera coordinada y le da continuidad a las políticas públicas. Mi experiencia trabajando con Julio se remonta a mi época de estudiantes. Yo tuve que recordarle a él que él fue mi primer jefe. Cuando yo estudiaba psicología en el INTEC, pues me tocó asumir un proyecto en lo que fue su firma de consultoría con Telma Camarena. O sea que ahí iniciamos nuestro trabajo y jamás me imaginé yo que lo íbamos a hacer colegas. Pero fue justo en la pandemia cuando a ambos nos tocó asumir la rectoría de INTEC y de UNIBE en medio de un proceso de tanta incertidumbre cuando nos unimos. Empezamos a tener reuniones virtuales para poder diseñar juntos cómo era que como sistema le íbamos a dar una respuesta que asegurara la continuidad de los aprendizajes de los estudiantes. Él ideó una red de universidades que trabajamos por la excelencia dominicana, de la educación dominicana, RUNED, que la conforman INTEC, UNIBE, UNFU, Pucamaima y UNAPEC, y se ha servido de plataforma para emprender proyectos juntos. En esos años, Julio se convirtió en un gran mentor. La verdad que para mí contar con la sabiduría, con la experiencia, con la visión de Julio Sánchez fue un aprendizaje de vida. Yo estoy muy agradecida por todas sus lecciones. Julio dejó un legado muy grande en todo lo que tiene que ver con formación inicial docente, convirtiendo al ISFODOSU en una plataforma de formación docente de excelencia, demostrando que es posible la calidad en el sector público. Él tenía un sueño muy grande de que se conformase un sistema de ciencia, tecnología e innovación que permitiese a República Dominicana ser una nación competitiva, que lográsemos pues alcanzar
alcanzar los niveles de desarrollo que merece nuestro país y de los que somos capaces, porque el sistema ha producido profesionales de mucha calidad. Hoy nosotros recordamos a un gran ser humano que nos deja un legado importante y un compromiso por asegurarnos que sus sueños se concreticen. Amigos, amigas, ustedes siempre me han escuchado en este programa, los que tienen la cita con este encuentro de los coloquios con Jacqueline Malagón, que les digo que el tiempo es mortal en la televisión. Y antes de que nuestro productor me haga señas de que debo cerrar, me quedan minutos que quiero, después de tantos testimonios tan sentidos, tan valiosos, tan interesantes, tan emocionantes, tan llenos de sentimientos, sentimientos que nacieron, sentimientos que están, sentimientos que perdurarán en las memorias nuestras que nos ha dejado no solamente el legado a la nación, sino el legado a nosotros, sus compañeros, sus amigos, sus colegas. Yo quiero darle, para tener una nota que es entre jocosa y trágica y dramática. Y se trata de un viaje que Julio y yo hicimos junto con otros amigos invitados por la Unión Europea. Nos mandaron invitados de mucha categoría, ¿no? Con mucha rimbombancia. Nos fuimos a Roma y de Roma íbamos a varias ciudades viendo procesos industriales, procesos, conociendo instituciones que de una u otra manera impactaban en la economía y se relacionaban con la educación que se ofrecía en esas ciudades. Y cuando nosotros llegamos a Roma, un domingo en la tarde, llegamos al hotel, en el hotel depositamos las maletas y le dije, señores, yo tengo que ir a la Fontana de Trevi porque llegar a Roma y tirar una moneda me dice a mí que voy a pasarla estupendo. Y no se trata solamente de aprender, se trata también de disfrutar. Y Julio dijo, Jackie, voy contigo. Y Julio y yo nos fuimos a la Fontana de Trevi. Ahí echamos las monedas, cada uno en su interior pidió su deseo. Y después había mucha gente, un día soleado, precioso. Le digo, Julio, ¿qué tú crees si ha llegado la hora del moro y pensamos en tomar un vinito, pero un vinito italiano? Ay, pero magnífica idea, vamos a buscar varias botellas, vamos a comprar para compartirlas con los compañeros que están en el hotel esperándonos. Y preguntamos cómo llegábamos de la manera más pronta a una licorería que quedara cerca del hotel donde estábamos. Y nos dijeron, miren, cojan el metro que queda aquí, la parada muy cerca, tomen ese metro y se bajan en la parada tal, y ahí mismo van a ver que hay una licorería. Y esa licorería queda a una cuadra del hotel de ustedes. Nos montamos, Dios mío, cuánta gente. Ave María Purísima. Yo no sé cómo cupimos, era que yo creía que me explotaban. Julio, yo lo veía así, que lo rodaban, y yo tenía un señor mayor y una muchacha que tenía un niño, y bueno, el tema es que finalmente llegamos a la parada que nos teníamos que bajar, nos bajamos con dificultad, encontramos la licorería, entramos a la licorería, vemos los vinos, y le digo, Julio, escoge tú. A mí me gusta tomar vino, pero yo no sé de vino. Cuando quiero saber si un vino es bueno o no es tan bueno o es exquisito, se lo mando de la fotografía a Juan Tomás Tavares y Juan Tomás me dice la calidad del vino. Bueno, Julio escoge el vino, creo que fueron unas 3 botellas, 4 botellas, y le digo, Julio, yo quiero invitar. Dice, no, el que invita soy yo. Yo pago. Pregunta la cuenta y cuando le dicen, se mete la mano en el bolsillo. Él andaba en jean, Julio era un hombre grande, robusto, y se mete la mano en el bolsillo
Y yo veo que no saca la mano del bolsillo y se mete la mano del bolsillo. Tiene los bolsillos profundos y veo que sigue buscando. Y yo me quedo sorprendida y veo que tiene la cara con el ceño fruncido y coge la otra mano y se la mete en el bolsillo y dice, no puede ser. Digo, Julio, ¿qué pasa? Dice, Jackie, me han robado el dinero que nos dieron para el viaje. No lo tengo, lo tenía en el bolsillo. Tú sabes que nos dieron el dinero en efectivo en la Unión Europea, en euros. Y mi esposa le manda a su hija un dinero y también lo tenía en el bolsillo. Jackie, me han robado. Digo, Julio, espera, déjame yo pagar la cuenta. Abro la cartera y cuando abro la cartera veo que me han robado el pasaporte. Y el pasaporte tenía un billete de 500 euros. Pero más abajo había el resto de los billetes que nos habían dado y había, no, de 500 euros, no, creo que era de 200 euros. Y veo que las tarjetas de crédito están ahí. Digo, ay, Dios mío, pero se han llevado mi pasaporte, Julio. Y me dice, pero a mí me han llevado el dinero. Digo, espera. Saco una tarjeta, pagamos las botellas y caminamos con las botellas hacia el hotel. No hablamos en el camino. No era para hablar. Íbamos los dos con la cara triste. Llegamos al hotel, estaban el grupito esperándonos y nos ven llegar y dicen, ¡ay, pero que se tardaron! Sí, nos tardamos, pero ¿qué pasa? ¿Y por qué tienen la cara triste si estamos en Roma? Y digo, sí, estamos en Roma, pero estamos en Roma hay gitanas. Y parece ser que unas gitanas o una gitana que tenía un muñeco en la mano, no un bebé, nos metió la mano a Julio en el bolsillo y a mí en la cartera, a él le llevó el dinero y a mí el pasaporte. Pero no se preocupen, trajimos las botellas de vino. Así es que sentémonos. Julio dijo, déjenme ir a la habitación, tengo que llamar a mi esposa. Julio subió, llamó a su esposa, bajó a los varios minutos, con la cara muy triste. Yo también tenía la cara triste, nada más pensaba, ¿y cómo diablo yo voy a regresar a Santo Domingo? Pues tengo un viaje de 8 o 10 días. Pero nada, nos tomamos el vino y todos le aseguramos a Julio que el tema del dinero no era problema, ninguno, porque todos los demás teníamos el dinero que nos habían dado de la Unión Europea y que además teníamos tarjetas, ¿no? Pero le dijimos, Julio, no, despreocúpate. Me dice, no, mi esposa va a llamar al INTEC a decir lo que me ha pasado y en 48 horas, no más de 72, me van a mandar dinero. Julio, no hay necesidad, no te preocupes. Nos fuimos a cenar. La cena no fue tan alegre como hubiéramos querido, pero al fin de cuentas decidimos tomarnos vino y decir, estamos en Roma y viva la Pepa. Y viva Roma. Y haciendo camino al andar, se llega a Roma. También se llega en Santo Domingo al cielo. Pero de ahí nosotros nos fuimos a varias ciudades. Julio recibió el dinero, pero yo no tenía pasaporte. Y que el hecho de que tuviera billete de 200 en el pasaporte no significaba mucho porque la Unión Europea fue bien generosa y teníamos dinero. No, ese no era el problema. El problema era, en el caso mío, cómo yo regresaba. En el caso de Julio era la hija de su esposa. Esa tristeza él la reflejaba en sus ojos, en su mirada. Pero ese hecho, esa situación tan desagradable, que a él le robaran dinero y a mí me robaran el pasaporte, nos unió mucho. Y digo nos unió porque nos consolábamos mutuamente. Yo le decía, Julio, no te preocupes, que va a haber, tú vas a tener dinero mañana pasado, tampoco es tanto. Dice, ya aquí estaba el dinero de la hija de mi esposa. Y yo sé que eso era lo que más le mortificaba.
pero la verdad es que yo decía, ¿y yo qué? Me decía, no te apures, yo sé que tú vas a mover, me decía él, cielos y tierra para que te puedas ir. Digo, bueno, estamos ahora viajando por toda Italia, viajamos en tren. Tuvimos que ir a la policía, porque en el caso del pasaporte hubo que declarar cómo fue que yo perdí el pasaporte, cómo fue que me lo robaron. El tema es que en Santo Domingo la gente se movió, yo llamé al vicepresidente de la República después de hablar con el canciller, y un día en que la ciudad estaba prácticamente cerrada por la tormenta que había, llegó, estando yo sentada desde hacía horas en el consulado dominicano en Roma. Yo cogí el avión a Madrid a las 7:30 de la noche y a las 4:30 de la tarde llegó la autorización y me dieron un pasaporte cuyo número empezaba con ROM, Roma. Y yo llegué a Madrid y de Madrid vine a Santo Domingo. Yo viví eso con Julio y entre tristezas y tristezas ocasionadas por cosas materiales que realmente nos preocupaba, no por el valor, nos preocupaba porque nos afectaba de una manera realmente muy desagradable, pero eso nos hizo más cercanos. Y nada, regresamos a Santo Domingo y antes de terminar tengo que decirle, en el momento actual que vive la República Dominicana y que han oído lo que han dicho los amigos y colegas que han dado su testimonio, que Julio, antes de irse a Europa, hace un par de meses, sí, antes de Semana Santa, Julio vino a casa. Siempre estábamos en contacto con los temas educativos, los proyectos, las leyes, las qué sé yo qué. Julio había venido varias veces y había traído gente del INTEC con el tema de la ley de cualificaciones que está pendiente, esperando qué va a pasar con la ley de educación. Julio, con el tema de la ley de inteligencia artificial, hizo un aporte extraordinario en el Senado. Eso está recogido en un libro, eso está en las manos de muchísimas universidades, de muchísimas instituciones. La presentación de él, junto con 4 panelistas más y 5 relatores que comentaron lo que habían presentado esos 5 panelistas, que nosotros en el Senado pensamos que eran personas que podían de una manera con autoridad hablar del tema. Entonces Julio nos dejó su parecer, su creencia, su aporte, el de su institución como rector para la ley de inteligencia artificial que estamos discutiendo en el Senado y en cuya Comisión de Educación Superior yo soy la asesora técnica o la especialista que acompaña a los senadores, que son los que toman las decisiones. Yo les comento, les hago análisis, evaluación, recomendaciones, pero simplemente no paso de palabras. Y ahora con la ley de la fusión, eso sí tenía muy mortificado a Julio. Y a Odil ni se diga, a Radamés ni se diga. Y algunos de nosotros con concepciones diferentes sobre la ley. Yo fui una que en la televisión insistí durante los primeros 6, 7, 8 programas que no tenía posición, que dependía realmente de qué, cómo, cuándo, quién y con qué era que iba a tomar una posición con respecto a la ley. Entonces, yo tengo que decirle al país que se nos fue un gran educador, se nos fue un gran pensador, se nos fue un gran dominicano, pero se nos fue y nos dejó algo más que el legado de su nombre y de su obra. Julio nos dejó en blanco y negro y en la pantalla. Julio nos dejó lo que él entendía que había que tomar en cuenta para que cuando llegara al Senado la decisión en las 3 leyes y en el caso de una manera especial en la ley de educación, de fusión de la educación
preuniversitaria y la educación superior, cuál era el parecer no de él como persona, es de él como parte de la dirigencia de más altura en la educación superior. Cuando digo altura, me refiero quizás por la formación, porque hay muchos muy buenos rectores, presidentes de universidades que hacen un papel extraordinario, pero no son necesariamente educadores. Y Julio fue un gran educador. Julio nos dejó, a nosotros, al grupo que les ha hablado esta tarde, nos dejó todos esos documentos que en su momento serán utilizados para tomar las decisiones de los que les corresponde tomar las decisiones, que son los legisladores, que la mandan a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, quien la presenta al presidente, y el presidente las promulga y el pueblo las acata y las cumple. Eso nos ha dejado Julio, y a la hora del none tendremos a Julio con nosotros en nuestro pensamiento y en nuestro discurso, en nuestros argumentos. Amigos, hemos llegado al final de este programa que le hemos dedicado a la memoria del doctor Julio Sánchez Mariñez. A su familia, un fuerte abrazo. A su hijo Francis, el orgullo de quien fue su padre. Lo que dijo en el mortuorio, en la capilla mortuoria, fue algo que arrancó las lágrimas de todos. Pero la muerte de Julio no puede recordarse en llanto. La muerte de Julio no puede ser que solamente nos saque lágrimas. La muerte de Julio, al irse, tiene que ser lo que nos enseñó y que lo pongamos en práctica. En este domingo, recuerden a su maestra, que siempre les dice: educar es enseñar a vivir mejor. Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón.